Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. En 1949, en 1449, una inundación causó enorme destrucción y muerte en México Tenochtitlan. Entonces Moctezuma pidió consejo a Nezahualcóyotl, quien recomendó llevar a cabo diversas obras en los lagos y en los caudales de los ríos. La etnohistoriadora Sánchez Valdés, contrariamente al dictamen de los arqueólogos modernos que han excavado el Albarradón de Ecatepec, considerándolo absolutamente colonial, afirma que al presentarse copiosas tormentas, subieron los niveles de agua de los lagos de Zumpango y Xaltocan, haciendo que el Albarradón de Ecatepec no resistiera y derramara su torrente al lago de Texcoco. Sánchez Valdés dice que el Albarradón de Ecatepec fue construido en tiempos del dominio otomí y por el año de 1200. Sin embargo, insistimos, los arqueólogos que han trabajado la zona desmienten su origen prehispánico. Sánchez Valdés dice que ante su afectación, el Albarradón de Ecatepec fue reforzado con madera, piedra y lodo, que sus estacas procedieron de Azcapotzalco, Coyoacán y Xochimilco, Tezontle de Chiconautla y Tizayuca, cal y arena de Ecatepec, mano de obra de Tlacopan, Culhuacán, Xaltocan, Iztapalapa, Texcoco y de México, Tenochtitlan. Pues ahí está esa polémica del origen prehispánico o colonial del Albarradón de Ecatepec. Los arqueólogos que han excavado en las fechas recientes señalan que es totalmente colonial. Sea uno u otro su origen, el Albarradón de Ecatepec es una obra grandiosa, una obra de ingeniería civil gigantesca que debemos de proteger y poner en su exacta dimensión histórica como un monumento nacional, orgullo mundial. Ahora regresamos a nuestra temática general acerca de la historia de nuestro país. Hemos estado hablando en nuestra anterior sesión del atraso de la educación en Nueva España, porque estaba en manos la educación de la Iglesia Católica, y la poca educación que se daba era totalmente religiosa. A pesar de ello, hubo gente que se salió de ese dominio, de ese control eclesiástico, y tuvo grandes aportaciones en materia de filosofía, de ingeniería, de geografía, de literatura, etc. Volviendo a este tema, decimos que en su pastoral, Abad Iqueipo, obispo de Michoacán, en relación a don Miguel Hidalgo y Costilla, exponía que en cuanto al cura Hidalgo y sus secuaces intentan persuadir y persuaden a los indios de que son dueños y señores de la tierra, pues lo eran y lo son, aunque Abad Iqueipo lo negara.
de la cual los despojaron los españoles por conquista, y que por el mismo medio ellos la restituirían a los mismos indios. Que esa parte del proyecto del cura Hidalgo, decía Abad y Queipo, constituye una causa particular de guerra civil, de anarquía y destrucción. El arzobispo Javier Lizama proclamó: hijos míos, no os dejéis engañar. El cura Hidalgo, procesado por hereje, no busca vuestra fortuna, sino la suya. Bueno, como ya os tenemos dicho en la exhortación del 24 de septiembre. Ahora os lisonjea con el atractivo halagüeño de que os dará la tierra, no la dará, y os quitará la fe. Os impondrá tributos y servicios personales, porque de otro modo no puede subsistir en la elevación a que aspira, y derramará vuestra sangre y la de vuestros hijos. Esa era la actitud de la Iglesia Católica en torno a la lucha de independencia del pueblo mexicano. En Valladolid, Hidalgo no solo había ordenado que fueran liberados los esclavos, so pena de muerte a los infractores de esta orden, y ratificado la abolición de la esclavitud en Guadalajara, dictado además otras medidas de carácter social, sino que también el 5 de diciembre de 1810 expidió el decreto de entrega de la tierra a los nativos. Fue un precursor de la reforma agraria. Por ello se ganó el repudio clerical, porque la tierra estaba totalmente en manos de la Iglesia. 116 años después, en 1926, ante el estallido de la Guerra Cristera, el problema del reparto agrario a los campesinos no se había solucionado, siendo el campesinado sin tierra, de acuerdo a Jan Meyer, el caldo de cultivo de la cristiada, promovida por la Iglesia Católica, contumaz opositora a la propiedad del pueblo sobre la tierra, por ser esa institución espiritual la gran latifundista del campo novo hispano. El 30 de enero de 1811, en la Catedral de México, y repetida en todos los templos católicos del país, se lanzó en contra de Hidalgo la acusación de estar perjudicando la economía nacional al liberar a los esclavos. Fíjense nada más hasta dónde se llegaba. El Plan de Iguala garantizaba plenamente la permanencia del poderío de la Iglesia Católica y de los militares, postulando: 1, la religión católica apostólica romana con exclusión de toda otra; 2, el respeto a fueros y propiedades del clero secular y regular. Raúl Mejía Zúñiga sostiene firmemente que dicho plan aseguraba un absolutismo independiente de la temida Constitución española, perpetuando el predominio absoluto de la Iglesia, la nobleza y el ejército, para prolongar el régimen novohispano con una ficticia independencia nacional. El plan contradice radicalmente los ideales de la revolución iniciada por Hidalgo, precisada por Morelos y mantenida en alto por Guerrero. Los insurgentes no rechazaban tanto al rey como a la aristocracia colonial, es decir, al alto clero que dominaba con su influencia y sus riquezas todo el país. En un sermón predicado en Guadalajara, el teólogo doctor San Martín dice: la guerra de la independencia es una guerra por la religión. Cada uno de nosotros debe ser un soldado de esta causa santa.
el clérigo secular y regular, el aristócrata, el plebeyo, el rico y el pobre, el niño y el adulto. Todos debemos echarnos el rifle al hombro y marchar bajo el mando de nuestros jefes militares a pelear y a morir si fuera necesario por el honor y la religión. Dios salve a la Iglesia americana y al ejército protector de nuestra Iglesia. Al mismo tiempo, Vicente Guerrero libra su última batalla por la independencia en el atrio del templo de Azcapotzalco, derrotando a los opositores a ella. Un discurso así idéntico se escucharía 120 años más tarde en el campo cristero con su consigna «Viva Cristo Rey». El Papa se opuso a la independencia de los países de América. En 1822, ningún príncipe católico se hubiera atrevido a aceptar trono alguno en América ante la resuelta oposición de la Santa Sede. En México, la Iglesia Católica respaldó a Agustín de Iturbide, quien fue prácticamente su instrumento. Se efectuó el primer Congreso del México Independiente, siendo su presidente Hipólito Orlando, el cual tomó protesta a los primeros legisladores, quienes lo hacen de pie y con la mano sobre las sagradas escrituras. Juraron defender la religión católica y la independencia nacional, pero también se propusieron elaborar la constitución del imperio sobre las bases del Plan de Iguala y de los tratados de Córdoba. Durante 300 años el pueblo mexicano solo conoció la forma de gobierno impuesta por España mediante virreyes y obispos. El clero y la nobleza pronto se encargaron de marginar a los insurgentes. El 18 de mayo de 1822 estalló el motín que prepararon clérigos y militares encabezados por el sargento Pío Marcha y el coronel Epitacio Sánchez bajo la proclama Agustín I, emperador de México. El Congreso, a propuesta de Valentín Gómez Farías y con la firma de 46 legisladores, respaldó la elevación de Iturbide a emperador, proporción ratificada con los votos de 67 diputados. El 20 de julio en la catedral se efectuó la coronación de Iturbide. Ante la grave situación económica del país, el emperador Agustín I, para sostener al ejército, solicitó al clero un préstamo de 2 millones de pesos, que la Iglesia Católica concedió sin intereses. Además, la Junta Provisional Gubernativa reconoció como deuda nacional en favor del clero el Fondo Piadoso de California, que el gobierno virreinal ya había cancelado. El gobierno de México se convirtió en deudor de la Iglesia Católica. Cayó Iturbide y se formó un triunvirato. Se estableció el acta constitutiva de la Federación, aprobada el 31 de enero de 1824, misma que proclamó la perpetuidad de la Iglesia Católica en México, de la religión católica en México y la prohibición de cualquier otra. Pues así era la situación en México durante la colonia, la lucha de independencia, el periodo independiente inmediato al 21 de septiembre del 1827, periodo en el que la Iglesia Católica continuó teniendo un gran poder económico, político y social que se traducía en el atraso del país, industrial, cultural y social. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión, de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec,
de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.